Mi nombre es Clara, y esta es mi historia. Hace 8 años, mi vida cambió de un día para otro. Me convertí en madre soltera cuando mi matrimonio terminó abruptamente. Criar a mi hijo, Isan, sola no ha sido fácil, pero tampoco ha sido una tarea que lamente. Cada desafío, cada lágrima y cada risa compartida con él me han moldeado en la mujer que soy hoy. Pero hay algo sobre los lazos humanos que nadie te advierte. No siempre son simples, ni fáciles de categorizar. A veces, lo que sientes por alguien desafía todo lo que creías saber sobre ti misma. Era una noche tranquila, una más en nuestra rutina habitual. Isan había llegado tarde del trabajo, como era costumbre últimamente. Había algo diferente en su manera de moverse por la casa esa noche, algo que no podía identificar del todo, pero que me inquietaba. Mientras terminaba de preparar un té en la cocina, lo vi pasar hacia su habitación, sin siquiera detenerse a saludar. La puerta se cerró con un golpe suave, y me quedé en la penumbra, preguntándome si debería ir a hablar con él o respetar su espacio. Decidí darle tiempo. Subí a mi habitación, me acomodé en la cama y me dejé llevar por el sueño. Pero las cosas tomaron un giro inesperado alrededor de la medianoche. Un golpeteo suave en la puerta de mi habitación me despertó. ¿Mamá? Era la voz de Isan, tenue, como si dudara de estar interrumpiendo. ¿Qué pasa, cariño? Respondí, aún adormilada. La puerta se abrió lentamente, y él asomó la cabeza, con una expresión que mezclaba cansancio e inquietud. Entró sin decir nada más y se sentó al borde de mi cama. ¿Estás bien?, le pregunté, levantándome un poco. Asintió, pero su mirada evitaba la mía. Hubo un silencio incómodo antes de que hablara. No podía dormir, dijo al fin, encogiéndose de hombros. Era algo tan simple, pero en su voz había un trasfondo que no podía ignorar. Hice un gesto para que se acercara, y sin dudarlo, se metió bajo las sábanas a mi lado, como solía hacerlo cuando era niño. Sentir su presencia tan cerca me trajo una oleada de nostalgia, pero también algo más, algo que no supe nombrar en ese momento. ¿Qué tienes en mente, Isan?, pregunté, rompiendo el silencio. Él suspiró profundamente antes de responder. Nada. Todo, no sé. Solo siento que las cosas no están bien. Me quedé en silencio, esperando que continuara. ¿Alguna vez te has preguntado si las cosas habrían sido diferentes si papá estuviera aquí?, preguntó de repente, mirándome con ojos llenos de incertidumbre. La pregunta me tomó por sorpresa, pero sabía que no podía esquivarla. Sí, claro que lo he pensado. Pero no podemos vivir pensando en lo que pudo ser. Solo podemos avanzar con lo que tenemos ahora. Él asintió, aunque parecía no estar completamente convencido. Lo atraje hacia mí en un abrazo, y él apoyó su cabeza en mi hombro. Era un gesto tan familiar, pero esa noche se sintió diferente, como si hubiera una corriente invisible conectándonos de una manera que no podía explicar. Quédate hasta el final del vídeo para saber cómo este momento aparentemente simple desencadenó una serie de eventos que cambiarían nuestra relación para siempre. Esa noche, mientras dormíamos uno al lado del otro, sentí que algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero había una cercanía entre nosotros que trascendía lo habitual. Cuando desperté a la mañana siguiente, Isan ya no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, preparando café. Me saludó con una sonrisa, pero había una incomodidad en el aire, como si ambos supiéramos que la noche anterior había sido un punto de inflexión. Durante las semanas siguientes, nuestros momentos de cercanía se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo conversaciones superficiales sobre el trabajo o el día a día, eran diálogos llenos de honestidad y vulnerabilidad. A veces, me encontraba observándolo más de la cuenta, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que inclinaba la cabeza al escucharme, la intensidad de su mirada cuando hablábamos. Una noche, mientras veíamos una película en la sala, la proximidad física entre nosotros adquirió un nuevo significado. Sus dedos rozaron los míos al pasarme un cuenco de palomitas, y ese simple gesto encendió una chispa que no podía ignorar. Nos miramos, y el silencio entre nosotros se llenó de una tensión que no habíamos enfrentado antes. Ninguno de los dos dijo nada, pero el momento quedó grabado en mi memoria. Todo llegó a un clímax una noche lluviosa. Habíamos pasado el día juntos, arreglando cosas en la casa, cocinando y riendo como solíamos hacerlo. Pero cuando la noche cayó, la atmósfera cambió. Mientras estábamos en la sala, me miró de una manera que me dejó sin aliento. «Mamá, hay algo que necesito decirte», dijo, su voz seria pero temblorosa. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí, en un gesto que desafió todo lo que creíamos saber, sus labios rozaron los míos. Fue un beso suave, lleno de duda y emoción contenida. Por un momento, me congelé, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero no lo detuve. Cuando nos separamos,
El mundo parecía haberse detenido. Nos miramos en silencio, sabiendo que habíamos cruzado una línea que no tenía retorno. No había palabras que pudieran explicar lo que sentíamos en ese momento. Después de aquel beso, el silencio se apoderó de la habitación. Nos mirábamos, ambos conscientes de la gravedad de lo que acababa de suceder, pero incapaces de articular una sola palabra. La lluvia golpeaba las ventanas, un eco lejano que acompañaba el torbellino de emociones que ambos sentíamos. Fue Ihsan quien rompió el silencio, su voz temblorosa pero llena de sinceridad. «Mamá, yo no sé cómo llegamos aquí, pero no puedo seguir pretendiendo que no siento algo más». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Una parte de mí quería detenerlo, decirle que estaba equivocado, que esto no era posible. Pero otra parte, la parte que había sentido esa misma conexión durante semanas, no podía ignorarlo. «Ihsan, esto no es», intenté decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Él se inclinó hacia atrás, dándome espacio, pero su mirada nunca abandonó la mía. «Sé que está mal», continuó, su tono desesperado. «Pero no puedo negar lo que siento. Y sé que tú también lo sientes». No supe qué responder. El peso de la verdad en sus palabras era aplastante. Mi instinto materno me decía que debía detener esto, que debía establecer límites claros. Pero el vacío que había sentido durante tantos años, la soledad y el anhelo de una conexión auténtica, me impedían apartarme. «Esto no puede continuar, Ihsan», dije al fin, con una firmeza que apenas podía sostener. «Somos madre e hijo. Hay líneas que no podemos cruzar, sin importar lo que sintamos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió lentamente. Había tanto dolor en su expresión que sentí mi corazón romperse. «Lo sé. Pero eso no cambia nada». Después de ese intercambio, Ihsan se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. La lluvia seguía cayendo, y me quedé en el sofá, incapaz de moverme. Sentía que mi mundo se estaba desmoronando, y no tenía idea de cómo detenerlo. Durante los días siguientes, Ihsan y yo apenas hablamos. Había un silencio tenso entre nosotros, una distancia que parecía crecer con cada momento que pasaba. Intenté concentrarme en mi rutina, en mis tareas diarias, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que lo veía, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía esa misma conexión, esa misma atracción que no quería admitir. Una noche, después de cenar en completo silencio, decidí que no podía seguir evitando el tema. Toqué a la puerta de su habitación, y cuando me permitió entrar, lo encontré sentado en su cama, con la mirada perdida. «Tenemos que hablar, Ihsan», dije, cerrando la puerta detrás de mí. Él asintió, pero no dijo nada. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. Sé que lo que pasó nos ha afectado a ambos, pero tenemos que encontrar una manera de seguir adelante, de volver a lo que éramos. «¿Y cómo hacemos eso, mamá?», preguntó, su voz cargada de frustración. «¿Cómo ignoramos algo que sabemos que está ahí? No sé, pero tenemos que intentarlo. Por ti, por mí, por todo lo que somos». Ihsan no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, como si estuviera cargando el peso del mundo en sus hombros. «No quiero perderte, mamá», dijo al fin, con una sinceridad que me dejó sin aliento. «Eres todo lo que tengo». Sus palabras resonaron en mi interior, despertando una mezcla de emociones que no podía comprender del todo. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que no podía ofrecerle esa certeza. Durante las semanas siguientes, trabajamos para reconstruir nuestra relación. Intentamos volver a nuestras rutinas habituales, evitando cualquier situación que pudiera reavivar la tensión entre nosotros. Pero el elefante en la habitación era imposible de ignorar. Había momentos en los que nuestras miradas se encontraban y la tensión regresaba con toda su fuerza. Una noche, mientras preparaba la cena, Ihsan se acercó a la cocina. Lo vi detenerse en el umbral, dudando, antes de entrar. «Mamá, hay algo que necesito decirte», dijo, su tono lleno de determinación. Dejé lo que estaba haciendo y me giré hacia él. «Dime, hijo. Creo que lo mejor es que me mude. Necesito espacio para aclarar mis pensamientos, y creo que tú también lo necesitas». Sus palabras me sorprendieron, pero sabía que tenía razón. Tal vez la distancia era lo único que podía ayudarnos a superar lo que había sucedido. «Si eso es lo que crees que necesitas, lo apoyo», respondí, aunque sentía que mi corazón se rompía con cada palabra. En los días siguientes, Ihsan comenzó a empacar sus cosas. El día que se fue, nos abrazamos por lo que pareció una eternidad. No dijimos mucho, pero en ese abrazo estaba todo lo que no podíamos expresar con palabras.
Después de su partida, la casa se sintió vacía de una manera que nunca había experimentado. Extrañaba su risa, sus comentarios sarcásticos, incluso los momentos de silencio compartido. Pero sabía que su decisión era lo correcto, tanto para él como para mí. Con el tiempo, aprendí a vivir con su ausencia. Nos manteníamos en contacto, pero nuestras conversaciones eran cautelosas, como si ambos temiéramos reavivar algo que habíamos enterrado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el amor que sentía por Isan no había desaparecido. Había cambiado, transformándose en algo más saludable, más acorde con nuestra relación. La casa, después de la partida de Isan, se sentía demasiado grande y desolada. Cada rincón parecía guardar un eco de su presencia. La silla en la mesa del comedor donde siempre se sentaba, los libros que dejaba en la sala, e incluso el sonido de sus pasos al subir las escaleras. Intentaba llenar el silencio con música o la televisión encendida, pero nada podía borrar la sensación de vacío que había dejado. Pasaron semanas antes de que él y yo volviéramos a hablar. Aunque había prometido mantener el contacto, sus mensajes eran cortos y esporádicos. Al principio, intenté no presionarlo, respetar su necesidad de espacio. Pero con cada día que pasaba sin noticias suyas, la ansiedad crecía. Finalmente, una noche decidí llamarlo. «Hola, mamá», contestó después del tercer timbre, su voz tranquila pero distante. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?», pregunté, intentando sonar casual. «Estoy bien. Adaptándome todavía, pero bien». Hubo una pausa incómoda. Podía escuchar los ruidos de fondo desde su lado, pequeños fragmentos de su nueva vida que no compartía conmigo. «Te extraño», admití al fin, mi voz quebrándose un poco. Hubo un silencio largo antes de que él respondiera. «Yo también te extraño». Esas palabras, aunque simples, me trajeron un alivio que no sabía cuánto necesitaba. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. No hablamos de lo que había pasado entre nosotros, pero la conexión que compartíamos seguía ahí, inquebrantable. Cada llamada, cada mensaje era un recordatorio de que, a pesar de todo, seguíamos siendo importantes el uno para el otro. Un fin de semana, Isan me sorprendió con una visita. No me avisó con anticipación, simplemente apareció en la puerta con una sonrisa tímida y una bolsa de compras. «Pensé que podríamos cenar juntos, como antes», dijo, levantando la bolsa con una mezcla de nervios y esperanza. Lo dejé entrar, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. Pasamos la tarde cocinando juntos, hablando de cosas triviales y poniéndonos al día. Pero debajo de todo, había una tensión sutil, como si ambos estuviéramos evitando mencionar el elefante en la habitación. Después de cenar, nos sentamos en la sala con una botella de vino que había guardado para ocasiones especiales. Mientras hablábamos, sentí como la distancia que había entre nosotros comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una calidez que no había sentido desde que se fue. «Ha sido difícil estar lejos de ti», dijo de repente, rompiendo la calma. Lo miré, viendo la sinceridad en sus ojos. «Para mí también lo ha sido», respondí. Hubo un largo silencio. Ambos sabíamos que había mucho más que decir, pero no sabíamos cómo empezar. «Mamá, ¿crees que alguna vez podamos volver a ser como antes?», preguntó, su voz cargada de vulnerabilidad. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Podíamos? ¿Era siquiera posible después de todo lo que había sucedido? No lo sé, Isan. Pero quiero intentarlo. Quiero que encuentres la paz que necesitas, y quiero que la tengamos juntos, aunque sea de una forma diferente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento volvió a ser ese niño que buscaba consuelo en mis brazos. Me acerqué y lo abracé, sintiendo que, aunque había mucho por sanar, estábamos dando un paso en la dirección correcta. Durante los días siguientes, Isan y yo trabajamos para reconstruir nuestra relación. Fue un proceso lento, lleno de altos y bajos, pero ambos estábamos comprometidos a seguir adelante. Había momentos de incomodidad, cuando el pasado se hacía presente de manera inesperada, pero también hubo momentos de risa y conexión que me recordaban por qué nuestro vínculo era tan especial. Un día, mientras paseábamos por el parque, Isan se detuvo y me miró con seriedad. «Mamá, quiero que sepas algo. Lo que siento por ti nunca cambiará. Pero quiero que lo que construyamos ahora sea más fuerte que lo que dejamos atrás». Sus palabras me conmovieron profundamente. Sabía que ambos estábamos haciendo lo mejor que podíamos para superar lo sucedido, y en ese momento sentí que realmente teníamos una oportunidad de hacerlo. Si esta historia te ha resonado, quiero saber tus pensamientos. ¿Crees que es posible reconstruir una relación después de enfrentar algo tan complicado? Deja un comentario,
Comparte tus ideas y no olvides darle like si crees que estas historias pueden ayudarnos a reflexionar sobre el poder del amor, el perdón y la resiliencia. Porque al final, todos estamos buscando maneras de sanar y seguir adelante. ¿Te atraparon los giros y revelaciones de hoy? Imagina lo que viene. Dale like si te quedaste con ganas de más y suscríbete para unirte a las historias que siempre dejan huella.